Y en agosto 30 se iban todos al bombo. La ley general de sociedades especificaba que teníamos que no pasarnos del 50% del capital en cuanto a deuda acumulada se refería. El 30 de agosto no, pasábamos el 50%. El problema es que han dejado pasar los años y ya se pasaron las generaciones y las refinerías que antes se manejaban con tornillos y tuercas hoy son digitales y tienen paneles de control. Y ahí hay un cambio generacional que no se ha dado. La refinería de Talara es la más moderna en Sudamérica hoy en día. Esa unidad de Flexicoking, la famosa unidad que... Sí, es la joya de la corona. Es la joya de la corona, cuando quieras lo profundizamos, es algo que le da ese extra edge. Se puede pasar 3 semanas, meses sin que se mueva el petróleo, como que de hecho hay petróleo ahí acumulado por 10 años. Y no pasa nada, y eso sí Petrotal no lo acepta. Por eso es que se va a Manaus, Brasil, con barcazas. Efectivamente. Bienvenidos al podcast del IPE Repensando el Perú. Yo soy Diego Macera, director de la institución. En este episodio vamos a hablar sobre Petroperú, ya que es probablemente uno de los temas más recurrentes en el debate de política pública de los últimos 3, 4 años, ¿no? Desde la puesta en marcha de la refinería de Talara. Es un tema que tiene que ver con energía, es un tema que tiene que ver con fiscal, y para eso vamos a estar conversando con Oliver Stark, que fue presidente de la institución el año pasado, que puso sobre la mesa un plan muy interesante de reestructuración y lamentablemente salió en septiembre u octubre del año pasado y no llegó a ejecutarlo. Entonces lo que queremos es que nos cuente qué contenía ese plan, qué cosa quizá más importante, realistamente se puede hacer en Petroperú en los siguientes años para sanear la empresa, o de repente la solución es no entrar a posición concursal, o de repente es liquidar. Esa es la discusión que vamos a tener ahora con Oliver. Espero que les guste. Hola Oliver, bienvenido al podcast del IPE. ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿qué tal? Muy bien, gracias. La idea de este programa es tratar lo que ha venido pasando con Petroperú, pero no queremos hacer un programa de diagnóstico, no creo que eso ya está repetido un montón de veces. Sí creo que es importante entender contexto, pero la idea central es ir hacia propuestas de solución. O sea, ¿qué cosa? Tú tenías un plan cuando estuviste en la presidencia del directorio. Voy a poder conversar un poco sobre este plan, sobre cuál es la factibilidad también de implementarlo en las actuales circunstancias. Y creo que un montón de gente lo que se está preguntando y un montón de gente lo que dice, con buena intención, puede decir, oye, ¿sabes qué? Ya vendan eso. Pero no es tan fácil, ¿ya? Y queremos entrar también a debatir esas posibles salidas, ¿no? Cuán serias de verdad son, cuán costosas. En mi opinión, mucho de esto se ha convertido ya en un asunto más fiscal que nada. ¿Qué cosa es, más allá de la parte de seguridad energética y otros temas, qué cosa es lo que nos puede costar menos a largo plazo? Porque algo nos va a costar igual. Pero ahí, déjame empezar por cuando tú asumes ahí la presidencia, y la idea no es hacer tanto diagnóstico, pero por lo menos en contexto, ¿cuál es la situación que encuentras? ¿Y qué es lo primero que se te ocurre? ¿Cuáles son estos primeros pasos que dices, oye, ya encontré esto, qué es lo que hay que hacer? Sí, gracias, Diego. Superada la sorpresa de que soy presidente de la más grande empresa del Perú, que lo sigue siendo como acabamos de conversar en la antesala. Lo primero era petit comité, directorio, encerrarnos y ver pues un plan viable, ¿no? Para salir de estos 10 años de incertidumbre que ya tiene esta empresa en este plan, ¿no? Eso fue lo primero, hacer un plan que lo tengo acá, en algún momento ahorita lo conversamos. Y eso, o sea, el comité fue con parte del directorio. Con los directores, específicamente uno de ellos, un exministro de Economía, me ayudó muchísimo. Además fue el nexo con el MEF actual, el de ese momento, que era Arista. Estaba ahí también la viceministra de Hacienda, una señora de primerísimo nivel hablando de gestión pública, no hay que decirlo. Y déjame hacer, una previa a lo positivo y negativo, ¿no? En principio siempre estaré de acuerdo en andar
comentando cosas positivas y qué hacemos para solucionar los problemas del Perú, ¿no? O sea, yo veo que acá tenemos la mala costumbre de hacer cargamontón y la empresa, por más de que tenga fallas que tiene, no se merece tampoco tanto cargamontón. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Sí, me hice de un grupo pequeño, 2, 3 personas del directorio, sí, con las que hicimos un plan toda la noche, 24/7, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llegaron sobre la circunstancia en la que estaban recibiendo la empresa? Ya, bueno, el diagnóstico es conocido, un costo de una refinería que llegó a los 6.500, pudiendo haber costado 4.000 o un poquito más, una deuda acumulada de 8.500 millones de dólares. Hay un expresidente Guayo, Carlos Paredes, había hecho una estimación de cuánto debía haber costado a precios actuales la refinería versus cuánto realmente terminó costando, ¿no? Que está en su libro. Sí, exacto. Yo me leí el libro. Lo primero que hice, dicho sea de paso, fue leerme el libro de Carlos. ¿Era la tragedia de las empresas sin dueño o algo así? Exacto, sí, la tragedia de las empresas sin dueño. Era algo así. Sí. No, y es un excelente libro. Es muy bueno. Yo lo recomiendo porque es un detalle, un desmenuzar cosas que uno habla de no conoce. Habla de la cofradía. La cofradía. Ahorita, si quieres, hablamos también de eso. Acá tengo la lista de los 12 sindicatos y compañías. 12. No, pero bueno, diagnóstico era el tema financiero número 1, ¿no? Ahí habían bonos que están en el mercado, hay que cumplir compromisos, hay deudas con bancos, hay deudas con el Estado. Esa fue la primera parte de un plan de 4 patas que hicimos para reactivar. ¿Quiénes eran los principales acreedores ahí? ¿A quiénes se les debía? ¿Cuál es la parte grande de la deuda? ¿Dónde estaba? Hay como 3.000 millones de dólares en bonos, o sea, hay bonistas internacionales. Hay un consorcio de bancos liderado por la Deutsche Bank en Europa, que fue la que hizo esto. Hay un vencimiento el año 32, otro vencimiento el año 47. Había más de 1.000 millones de dólares con el mismo Estado peruano, que son luego lo que se capitalizó. Así es, eso fue parte de mi plan. Y luego la deuda común, ¿no? Básicamente es eso. En el análisis que hicieron, ¿en qué medida tenías esos bonos que tenías con el Deutsche Bank, etcétera, tenían una garantía implícita del Estado? O sea, ¿en qué manera se entendía de que, claro, la tasa de repente no era tan alta porque si Petro no pagaba el MEF, ¿no? O pagamos todos nosotros. Sí, era indirecta, ¿no? La propiedad de Petroperú es Estado peruano, entonces el inversionista veía que sí había, pero en realidad no lo hay. En el prospecto de emisión no decía que había... Ya, pero el inversionista podía haber entendido de, oye, ¿sabes qué es lo que ha venido en realidad pasando? Y en la realidad pasó. Claro, ¿qué es lo que ha venido pasando? Exacto, el Estado siempre apoyó a la empresa en ese sentido, ¿no? Claro. Inclusive en una última visita que yo hice a Madrid a enfrentar a los acreedores, ¿no? Ya. Entonces ya, ese es el diagnóstico, cómo encuentran. Perdón, y la parte más operativa, ¿cómo es? Porque ya, claro, esa es la parte financiera, pero luego tienes la parte ya operativa, sobre todo la de Talara. ¿Cómo la sienten ustedes? ¿Cómo la encuentran? Yo veo mucha calidad de gente, muchos ingenieros buenísimos en el tema de la industria petrolera. El problema es que han dejado pasar los años y ya se pasaron las generaciones y las refinerías que antes se manejaban con tornillos y tuercas hoy son digitales y tienen paneles de control y ahí hay un cambio generacional que no se ha dado. ¿Ya? Pero, digamos, la infraestructura está con los puestos paneles, o sea, está con la última tecnología, está con los paneles digitales. El tema es la actualización de las personas que van a gestionar. La refinería de Talara es la más moderna en Sudamérica hoy en día. Esa unidad de Flexicocking, la famosa unidad que... es la joya de la corona. Es la joya de la corona, cuando quieras lo profundizamos. Es algo que le da ese extra edge a la empresa, le da esa utilidad adicional a la empresa. Entonces no deberían haber problemas. Por eso es que yo sí creía en un salvataje de la empresa, ¿no? Habiendo previamente analizado las 2 primeras opciones, venta, privatización, quiebra o proceso concursal. Ya. Ambas, según yo, no... Ya, entremos a eso porque creo que eso es lo que le interesa a un montón de gente entender mejor. Analizaron entonces las 2 primeras opciones que tú mencionabas. Sí. Y podrías detallar por qué las descartamos o por qué no eran tan viables, por lo menos en ese momento. Porque ya los hechos estaban consumados, Diego. Ya tenemos una refinería que es la más moderna de Sudamérica. Sí, estará en un lugar que quizás no debió estar, Talara versus Callao o Arequipa, o digamos la costa sur,
costó un 50% más de lo que debió costar. Se demoró 10 años, ahí hay un costo también Claro. de oportunidad, un costo que se incurrió, pero ya, vamos, ahí está. Entonces, según los planes que hicimos con el mismo MEF, con Hacienda del MEF, que primero estaban con la idea de la privatización, Ajá. quiebra o proceso Ahora, tú concursal. tienes una norma que te permite vender una parte de las acciones, Sí, hasta claro. el 50% creo que como máximo. La ley 130 permite a Petroperú vender 49% de sus acciones. Correcto. Nunca se hizo el reglamento, nunca se aplicó. O sea, Y no ahí entra, está operativa entonces la norma. O sea, si Petroperú dijera mañana, oye, bueno, a ver quién le compra, ¿no? Pero si Perú quisiera no, mañana sí salir se a podría, vender, sí se podría. sí podrías. Sí se podría. Es más, yo trabajé con uno de los estudios de abogados asesores de Petroperú, esa figura, ¿no? De vender eso. Claro, porque, o sea, en mi visión, a lo que tú deberías apuntar es, oye, saneemos a la empresa lo mejor que se pueda, como tú dices, ya está la refinería, ya, veamos el mejor manejo profesional que se pueda tener en la parte financiera, en la parte operativa, y en unos años, ojalá cuando esto ya funcione mejor, puedas vender, de repente no el 49%, pero puedas vender un 5%, un 10%, de modo que le des no solamente un capital adicional, sino quizá más importante, gobernabilidad, institucionalidad que te puede dar el sector, una gobernanza del sector privado. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave que hasta hoy me ocupa y hasta hoy sigo. Ahí sí soy crítico con el Estado peruano. Ahí sí soy negativo, ahí sí mal. Porque tú tienes o sea, tienes casos no tienes el Petrobras, tienes un Ecopetrol, ¿no? Que funcionan con figuras medianamente similares. Ahora, llegar a ese punto de donde realmente se puedan vender lo que sea, 5% de las acciones de Petroperú, ¿qué tan realista lo viste en ese momento? ¿Qué tan realista lo ves en los siguientes años? Estábamos muy cerca. El estudio Miranda y Amado tenía, además de antes de que yo llegue, ya una propuesta hecha, ¿no? Entonces el tema era, ok, ¿cómo hago atractiva la venta de una acción de una empresa que está quebrada y que no tiene por dónde salir financieramente, ¿no? Ujú. Vende 5 o 10%, lo que sea, a un partner fuerte, un Aramco, Ya. Móvil, qué sé yo, Exxon, y a eso adjúntale un acuerdo de accionistas que tiene poder de ley. El acuerdo de accionistas puede especificar que yo a Aramco que compre 10% de acciones le pueda dar la gerencia general. Ya, o veto, o finanzas, claro. poder de veto. Ante la interferencia de Claro, una presidenta. Claro, no es que tengas que tener 51% para tomar decisiones. O sea, tú No. depende del acuerdo que tengas como accionista, puedes tener un minoritario que tiene un poder adicional. Tal cual. La vía del acuerdo de accionistas tenía fuerza de ley, era rápido, era eficiente y hubiéramos podido hacerlo de inmediato. ¿Y tú crees que era atractivo? O sea, ¿crees para un Aramco podría haber sido atractivo, para uno de estos grandazos, no sé, un Shell, un Móvil? No llegamos a tener la reunión donde definimos si era atractivo o no para un Aramco, que dicho Ya. sea paso también está en un plan de expansión en Latinoamérica. Sí, ha comprado acá hace poco. Primax, Sí. etcétera, o un ExxonMobil, que es la Ya. dueña de la tecnología de la. Claro, de la cuando hubo Flexicoking. todo ese tema con el Flexicoking hace poco, que no, decía si venías con la carta, fue con Claro. Exxon. Yo sondeé, hice un par de mensajes, llamé, viajé un poco, pero no llegamos a concretar eso. Pero es una opción viable, es una opción Ya, viable. y a ver, uno dice, "Oye, ¿sabes qué? Esto ya el Estado no debería tener este tema, deshagámoslo. ¿Tú crees que hay ahora, conversando con gente que está vinculada a más procesos concursales, me decían, oye, no es tan claro que un Petroperú pueda realmente entrar a un proceso concursal de Indecopi por ser empresa pública, tiene características un poco distintas? Y de hecho la misma gente de Indecopi decía en algún momento, oye, no es que si llega la consulta la resolvemos, pero no así ex ante no podemos decir si realmente puede entrar en un concursal. ¿Cómo vieron eso ustedes? Sí, igual, la consulta a Indecopi fue, no, hubo resistencia. Sí, lo mismo sentí yo. Empresómetro público, no, Ah. yo no me meto en eso. Eso fue un poco la política. Claro, si tú me haces la consulta, no sé, la Junta de Accionistas me hace la consulta, yo tengo que responder, pero Sí. así al informal no entra. No. Y luego el riesgo reputacional, que ahí sí sufre Perú, ¿no? Porque si bien es cierto, no están con el respaldo formal del Estado peruano los bonos, los bonistas afuera no creo que hubieran leído con mucho gusto una quiebra o un proceso Porque concursal. se pueden ir contra... Se pueden ir contra la empresa, son 3.000 millones, ¿no? Son 3.000 millones. Sí. Ya. Y, claro, porque esa era la...
¿Cuál hubiera sido, crees, más allá o sea, hubiera sido realista tener una salida así, una decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a concursar, o sea, el costo, en términos de costo para el Estado? Bueno, el costo para el Estado era básicamente el reputacional, bonistas que se te vienen encima. Eso hubiera sido ¿Y la parte operativa? malo. O sea, ¿crees, o sea, cómo sientes que hubiera funcionado? En la ese parte proceso? operativa eso fue lo que nos hizo investigar el asunto. Claro, tú le das una coraza a la empresa, la limitas de ataques de acreedores, le das libertad para operar, pero aún en ese estado teníamos un problema adentro, ¿no? De management adentro, de gestión pública, que es el tema básico acá, ¿no? Probablemente es el más importante, ¿no? O sea, yo de hecho, cuando, y hay tema personal, ¿no? Pero cuando el directorio que liderabas no termina su mandato, creo que fue septiembre del año pasado, octubre, ¿no? sí. Septiembre del año pasado. Fue un poco decepcionante, ¿no? Porque este era un directorio que estaba entrando a hacer más o menos las cosas que uno piensa que deberían hacer y en vez de darle el respaldo político que se necesitaba, dice, oye, hasta aquí nomás. Entonces, la percepción, por lo menos que me dejó a mí, es, oye, esta empresa institucionalmente está quebrada. O sea, más allá de la parte financiera, institucionalmente es bien complicado reflotarla por la cofradía de la que hablábamos un ratito, por los intereses políticos de más arriba. Entonces, en esa circunstancia, pensar que eventualmente se va a reflotar y va a ser, no vamos a estar más en un camino de ruta a Ecopetrol, de repente es ingenuo. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Sí, bueno, blíndala, créale una ley BCR a Petroperú. Entonces, por ahí empiezas a ayudar en esta gestión de, primero, traer inversionistas 10, 20, hasta 49%, poner directores privados, cambiar la gobernanza. El tema es gobernanza y gestión pública, ¿no? Y ahí lo que explicaba, de hecho, lo que contaba Guayo en su libro era, claro, tú puedes poner, de repente puedes hacer una mejor estructura de directores, ¿no? Y traes algunos independientes, Árabes, ¿no? O sea, bacán. Pero eso no necesariamente, decía Guayo, va a filtrar hacia las capas más abajo de la gerencia, donde tienes personas pues, que manejan la empresa hace 25 años, ¿no? Que son, algunas pueden ser muy buenas, otras de repente no tanto, pero que tienen mucho poder al interno. Entonces, esa resistencia al cambio, por más que tengas directores arriba, la percepción que contaba Guayo es, mira, estos directores entran y salen, ¿no? Están igual un año, 6 meses, entonces yo por ahí los pimponeo, ¿no? Los meso unos meses, espero que se aburran, salen, cambio de gobierno, pero yo me mantengo haciendo lo que vengo haciendo hace 20 años. Tal cual, esa es la filosofía de los de adentro. Pero Guayo o Carlos Paredes sufrió en carne propia ese problema, ¿no? Él inclusive por un video, audio que sale, él tuvo que renunciar, que eso fue un tipo que fue y grabó. En fin, él tiene ahí un tema personal también. Personal contra los sindicatos, ¿no? Yo me reuní con los 12 que son en Petroperú. 12 es bastante. Sí. Pero todos son, y mira, yo he estado antes en Minero Perú Comercial, alguito de gestión pública también traía, y la misma gente que estaba en esa época en los sindicatos estuvo hoy en Petro. Tengo dos líderes de 2 de los sindicatos con los que me junté y gente que le conversas cara a cara y entienden. Y en este caso, en mi caso, entendían la situación dramática de la empresa. Estaban de acuerdo con las reducciones de personal. Hicimos un programa de desvinculación voluntaria. Me acuerdo. ¿No? Llegaron a salir 300 personas. Yo quería que salgan 1.000. 800. ¿Cuántas son en total? 3.000. 2.900. Bueno, 1.000 era bastante, o sea, reducir un tercio era de un la fuerza laboral tercio. era un montón. Es que la refinería es full automática ahora, ya sí se puede. Era parte del plan de reestructuración. ¿Y por qué? Perdón, y esas personas, para entender la figura, o sea, tienes 3.000, pero claro, fueron contratadas, o sea, que vienen de larga data, o sea, no es que ha subido, o sea, muchos han hecho una vida ahí, muchos empleados de 30, 40 años, de empleados. O sea, son personas que ya tienen 70 para arriba. Llegando a los 70. Entonces, mi primera campaña de desvinculación voluntaria fue todos los 60 para arriba. Salieron. Ahí había gente muy valiosa ahí, pero son los antiguos, pues. Tienes que renovar. El tiempo no pasa en vano. ¿No tienen un corte de edad? O sea, a partir de 65, por ejemplo, ¿es desvinculación mandatoria? Sí, en verdad, a partir de 65, como es normal, sí. Claro, sí, o sea, normal, pero habían sesentones. Había una buena capa que todos felizmente salieron voluntariamente y con un buen paquete, ¿no? Con un buen paquete. Con un buen paracaídas, sí. Ya. Sí. Y
A ver, y no se trata tampoco de criticar lo que viene después, porque a veces es un poco mal gusto, pero o sea, ¿cómo sientes, o sea, a partir de tu salida, los siguientes pasos que se han dado, ¿a qué ruta sientes que han ido? O sea, ¿cómo los has percibido? Neutro, han puesto piloto automático. Mi paquete de medidas fue casi totalmente incluido en el decreto de urgencia 013 que salió Después. en octubre. Claro, yo creo que salió después Después de que nos fuimos. Después de que Sí, después de que sí, salió, claro. si hubiera salido yo de repente todavía Ya. seguía siendo presidente ahorita. Ya. ¿Y por qué ese, de repente más político, pero por qué, o sea, ese espacio donde sales tú, pero después sale el... Otro problema de gestión pública, ¿no? Esto era un juego de dos personas específicamente hoy en la gestión de la empresa que le soplaban al oído a la presidenta. ¿Qué hace la presidenta ocupándose de un tema técnico, de un tema operativo de una de sus empresas? No lo sé. Pero ese era el problema. Entonces, ¿por qué se demoró? Porque después de que ya yo me puse un poco en plan de ultimátum, me voy, Me o acuerdo. me dan me aprueban mi plan Tu completo, decreto. Ujú. o me voy. Bueno, me fui y luego, acuérdate, se demoraron 2 meses en conseguir al nuevo presidente y al nuevo gerente y al nuevo directorio, ¿no? Un poco Sí. relacionado a esa demora es que se da la demora del DU03. Ya, pero es un tema que venía directo a la presidenta, entonces. Directamente. Yo la menciono abierta y directamente. Ella es la que ocasionó esto. Le escuchó a esas otras voces más antiguas, gente que Que hoy están trabajaba, cerca de la... que hoy están manejando la empresa. Que hoy están manejando la empresa. Sí, claro, ahí están los nombres. Ya. Y cuando se hace este cambio, se hace, me imagino, también para hacer modificaciones sobre el plan que habías propuesto, ¿no? Porque si no, ¿para qué hacer el cambio? Yo lo que he notado es que el actual presidente, un académico muy reputado, está manteniendo el status quo, se ha agarrado del 013 que tiene el 80% de mi plan. Por supuesto, aceptó la Claro, esa era mi duda, facilidad o sea, de 1.000 millones. ¿por qué sales? O sea, digamos, si se va a implementar 80% de tu plan, o sea, lo lógico hubiera sido que se mantenga tu equipo. Sí, no, lo que pasa es que nosotros dijimos en agosto, por una razón muy, muy clara de índices económicos y de cumplimiento de ciertos índices con los acreedores bonistas y con el cese español, que también, además de los 3.000, dio 1.300 más, otra deuda grande. Ahí había ciertos índices que cumplir y en agosto 30 se iban todos al bombo. La ley general de sociedades especificaba que teníamos que no pasarnos del 50% del capital en cuanto a deuda acumulada se refería. El 30 de agosto no, pasábamos el 50%. Ya. Teóricamente hubiéramos tenido que llamar a junta Claro. para una asamblea extraordinaria y teóricamente se hubiera tenido que cerrar la empresa. O sea, hubieras tenido o sea, tendrías que hubiera entrado a concursal. Sí, claro, Hubieras que haber gatillado, porque hubieras gatillado los ratios que te obligan a entrar a concursal. Hubiera tenido que cerrarse la empresa. Entonces a mí me presionaba ese 30 de agosto, por eso es que ahí hice mi ultimátum. Pasó una semana, 2 más de tiempo que le di a los 2 ministros y a la presidenta sobre todo. Los 2 ministros me apoyaban. Ese es el otro problema de gestión pública. O sea, la Junta, que es el órgano máximo, O sea, el ministro de no funciona. Economía y Finanzas y Minem. Los dos, Arista y Mucho, me decían esto va, esto va, esto va. Es más, Mucho además después renunció un poco aduciendo lo mismo. Él se ha ido un poco por Petroperú. Pero él quería que se implemente esto al 100% y se saque el DU. Se demoró 2 semanas, bueno, yo ya renuncié. Ya, claro. Y luego vinieron 2 meses más tarde los nuevos que agarraron vuelo con eso y hoy estamos a tu pregunta de cómo está hoy la cosa. Está un poco por fuera flores, por dentro temblores, ¿no? O sea, sí, está bien, han agarrado la plata, están los índices otra vez bien y por eso Moody's hace poco inclusive ha hablado bien de la empresa. Pero por dentro temblores, pues, o sea, falta la reestructuración radical, falta la gestión privada. Yo había hecho una licitación internacional para contratar a un Boston Consulting, a un Álvarez y Marsal, a uno de estos grandes reestructuradores que todo el día reestructuran empresas, o sea, no es nada nuevo. Y ya estábamos en conversaciones avanzadas con el que había hecho la reestructuración de Ecopetrol. ¿Ya? Y ellos anulan, los nuevos, eso lo paran.
¿Por qué? Porque otra vez el tema de la cofradía, de que yo quiero manejar, yo no voy a dejar que venga un externo a manejarme. No quieren aceptar que alguien de afuera venga a... Y bueno, ahí hay unas explicaciones ya un poco más maquiavélicas y más de teoría de conspiración. Pero eso último que mencionas sí me parece bien importante, porque o sea, ¿tú crees que en algún momento eso se puede solucionar? Porque mi impresión era cuando salieron ustedes, general, o sea, claro, dices? eso de que Sí. no voy a dejar que alguien más lo maneje, ¿no? Este plan de reestructuración desde la parte privada, o sea, ¿hay alguna esperanza de que eventualmente esto camine o siempre va a haber demasiada resistencia como para implementar un plan de esa naturaleza? Si tú le pones el blindaje, nuevamente cito al BCR, tipo Constitucional. Ahora, de repente, claro, parte de lo que habíamos conversado en su momento es, quizás lo que es una ley, ¿no? O sea, algo más desde Sí. algún respaldo del Congreso, porque claro, el Ejecutivo te puede ayudar hasta un DU, ¿no? Pero no es lo mismo que una ley. Sí, sí. ¿Ya? O sea, si tuvieses, digamos, vienen ahorita... Hicimos la propuesta de ley ya. Ya, esto quería que me cuentes. O sea, si viene, o sea, digamos que tuvieras hoy día el poder político, ¿no? De la coordinación con los partidos y te dicen, ¿no? Oliver, oye, ¿qué ley podríamos aprobar que nos haga un Petroperú más eficiente, sostenible en el largo plazo? ¿Qué debería contener esa ley como base? Hay un proyecto de ley que se hizo, que se presentó a la Junta y ahí quedó un poco flotando, pero pasaba básicamente por la venta ya ejecución, no era la venta, podemos vender hoy, pero era ejecutar la venta de acciones hasta el 49%, acuerdos de accionistas, de manera tal que el CEO, el CFO, el COO, o sea, el operativo, el financiero y el general, sean escogidos por el directorio autónomamente de la influencia política. Ya. Era básicamente... Como ley. Ya. Sí, sí, como ley. Ya. Blindar la injerencia política. Repito, yo he estado en junta presentando el plan en julio del año pasado, aprobado. En agosto me citan a Palacio y voy 3 veces al despacho de la presidenta, a que ella escuche lo que yo tenía que decir. Entonces yo decía, ¿qué le voy a contar a la presidenta? Un tema altamente técnico, financiero. No, aparte, o sea, ahí el canal es a través con el ministro, ¿no? Además o sea, es mucho y arista. Claro, ese es el Era canal. la Junta General de Exactamente, Accionistas. ese es el canal. Es ahí donde se tiene que tomar la decisión. No es así en el Estado hoy con Petroperú. Se va hasta arriba y la presidenta que le contó algún cuento a alguien dijo, no, Oliver no. Oliver es un privatista. Mejor tráiganme a mi amigo, ¿no? Eso hay que volarlo y eso se puede hacer vía ley, ¿no? Ya, porque yo recuerdo la presidenta en algún momento usaba este argumento de porque Petroperú es el único que puede llegar a las comunidades alejadas, ¿no? O sea, y eso que hoy es el único que llega, pero ahí mi razonamiento es, pero tú no podrías hacer, si en verdad quisieses, ¿no? Que un contrato donde un privado lo llegue con algún tipo de subsidio, que me parecería absolutamente lógico. Sí, no, hablamos mucho de eso Porque me parecía que ese era un argumento que tenía la presidenta bien marcado, ¿no? Sí, pues el típico nacionalismo contra... Pero claro, no era o sea, es un argumento que podrías perfectamente resolver sin necesidad de tener una empresa pública en la situación en la que está. Sí. Dentro de mi plan estaba cerrar, por ejemplo, la refinería de Conchán y de Iquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque pierden plata y producen una gasolina con más de 5.000 ppm de azufre, totalmente antitécnico en el mundo hoy. Entonces se dijo, oye, pero ¿quién abastece a la selva? Que esto, que el otro. No, ahí Repsol, los grandes Valero van a cubrir rápido eso, ¿no? Pero eso tenía un proceso, ¿no? No es que de hoy a mañana también cambie. Claro. O sea, hoy, si tú me preguntas, sí, todavía se cumple un rol ahí. Se abastece a la selva y a la Amazonía. Eso no lo hace nadie. Eso es Petro, ¿no? Pero podrías hacerlo con un contrato privado. O sea, un privado podría decirlo, oye, ¿sabes qué? No tú subsidias, no, yo llevo también, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay mucho interés para un privado hoy. No, porque tienes que subsidiarlo. Así es. Tienes que subsidiarlo, eso está clarísimo. Eso, va vía subsidio. Sí, eso está clarísimo. Ahora, pero ya que tocaba selva, ¿qué hacemos con el oleoducto? Esa es una pregunta muy buena. A mí me encantó el oleoducto, yo me encariñé con el oleoducto y más allá de ningún síndrome de Estocolmo, no es que me haya enamorado del ladrón o del secuestrador, sino que el oleoducto, es un círculo vicioso hoy. Hoy el Perú no explora, el Perú no produce, estamos en 39.000 barriles día. La demanda del Perú es 270.000.
¿Ya? Entonces, ¿La capacidad del oleoducto es? la capacidad 110.000, Ya. 120.000. Sí, en verdad más es un tema de capacidad de oleoducto, no de la demanda del Perú, de acuerdo, de acuerdo. 39.000, 110.000. Con 39.000 que hoy produce el Perú, no puedes tener un equilibrio de operación en el oleoducto. El oleoducto tiene un equilibrio de operación con 40.000 barriles, estábamos cerca, pero esos 39.000 no es que sean todos de la selva tampoco. Pero ¿ese equilibrio es un tema financiero o ingenieril? O sea, porque, claro, yo entiendo que necesita cierta presión en el oleoducto para que, para que camine. Es un tema de muy largo plazo que nace con la falta de incentivos para explorar, ¿no? Hoy, si tú llamas a una licitación, y lo hemos visto ayer o anteayer con el lote, el 192 que dejó Altamesa, no, nadie quiere venir porque tienes que primero pasar por el filtro de la comunidad y los parques nacionales. Claro, y las exploraciones están en el piso, o sea, comparado con lo que teníamos hace relativamente poco. Claro, las que están... Las exploraciones, cero. Nadie quiere meter. Cero exploración. Ecuador y Colombia, 20 veces más. Producen ambos más de 1 millón de barriles día y tenemos la misma cuenca geológicamente hablando. Entonces, ahí nace el problema. Al no haber exploración, no hay producción. Los únicos que producen eficientemente son esta empresa Petrotal. Pero Petrotal lo está sacando por el Amazonas. Claro, o sea, no está saliendo por el... Porque Petro no le puede garantizar el transporte eficiente a Bayoa. Bayoa. ¿Y por qué no le puede garantizar? Porque no hay petróleo. Entonces es del huevo y la gallina. Yo no te doy mi petróleo porque no me garantizas el transporte, pero yo no te lo puedo transportar porque tú no me das el petróleo. En ese dilema estamos, Diego. Entonces, ¿cuál? Solución. Solución era Altamesa 192, Petrotal 95, lote. Ya. Se comprometía, Petrotal está haciendo un trabajo extraordinario, muy eficiente, son de primera. Compromiso, 30.000 barriles en 2 años. Y están invirtiendo más, además. Sí. No, saben hacer su negocio. Altamesa, no puedo hablar tan bien de ellos, están lamentablemente salieron, ¿no? quebrados y no tenían la capacidad financiera. Es canadiense, ¿no? Son ex-Schlumberger, sí, es una empresa que se crea con ex-funcionarios de Schlumberger. Bueno, Altamesa iba a comprometerse igual con otros 30.000. Con 60.000 que entraban por el 95 y por el 192, yo ya tenía una masa crítica en el oleoducto. Eso ya me cubría el costo operativo. Ya te permitía. Exacto. Ya. El costo operativo, mantenimiento. Tú tienes que mandar unos tubos internos del oleoducto para mantener en operatividad el tubo. Eso cuesta 50 millones al año. Ya. Que se hace mantenimiento permanente. El oleoducto está operativo, aunque muchos me digan que no, incluido Guayo. Yo le discuto eso, el tubo está operativo, tú le das la masa crítica a esas 40.000 barriles día y ya empieza a fluir. Imagínate un tubo adelante, atrás, tienes que siempre llenar 40.000 barriles para que fluya. Sí, claro, ese era mi punto. O sea, tienes un tema ya de operativo ingenieril. O sea, más allá de la parte financiera, tú necesitas esa carga. Cubre los 50, eso es una parte de la gestión. Los otros 50 millones de dólares que cuesta el tubo al año a Petro, que son 100 millones de dólares al año en gasto operativo, es la seguridad. Por eso lo puse como prioridad mía. Ahí sí me ayudó la Presidente. Le dije, póngame a disposición al Ministro de Defensa, quiero irme a hacer un convenio con el Ejército y con la FAP para que me aseguren que no tengo que gastar 50 millones al año en reparar el tubo de los sabotajes de los que estamos expuestos. Oliver, y una duda sobre el tubo. Cuando tú tienes una baja carga, ¿afecta en algo la velocidad del traslado del...? O sea, digamos, yo pongo hoy, desde donde está hoy día Petrotal, ¿no? Petróleo. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar hasta el otro lado? Sí, es cuestión de días. Y obviamente hay más o menos días dependiendo de la presión que hay dentro del tubo, ¿no? En la parte ancha son 36 pulgadas, en la parte delgada me acuerdo que eran 18 o 20 pulgadas, etcétera. Ahí ya es un tema físico de ingenieros para llenar y hacer la velocidad crítica, ¿no? Para ir cerrando. Pero con esas 40 se daban. Ya, ahí llegabas. Sí, se daba. Llegaba en 4 o 5 días a Bayoar, eso era razonable para Petrotal. Claro, hoy no puedo prometer eso, a veces se puede pasar 3 semanas, meses sin que se mueva el petróleo, como que de hecho hay petróleo ahí acumulado por 10 años
y no pasa nada, y eso sí Petrotal no lo acepta. Por eso es que se va a Manaus, Brasil, con barcazas. Efectivamente. Es carísimo y ridículo, pero es más rentable que la otra confiar en el es que es Estado absurdo, peruano. sí. Claro. La gente de Petrotal me decía increíble. Claro. Más allá de la parte de impacto a nivel nacional, hay una pregunta del público que nos llegaba respecto de cuál es este impacto, el impacto de la refinería específicamente sobre el desarrollo en Piura. No, es un polo importante de generación, obviamente, de actividad económica, pero ¿cómo has sentido tú esta relación de repente de los ciudadanos en Piura con la refinería, ¿no? Y del impacto que puede tener o que debería tener en el desarrollo económico regional? Sí, excelente pregunta del público. Yo creo que, bueno, dentro de mi plan estaba mudarnos a Talara, todos los funcionarios, toda la empresa, ¿no? Y dejar el edificio de Lima, el emblemático edificio de Lima. Claro, tú te vas a Talara, llevas a 1.000, 2.000 personas que tienen que contratar departamentos, tienen que usar clubes, van a ir a la playa, van a ir al restaurante, van a ir al cine. Generas un impacto económico ahí nomás. Y yo tengo que decir que a mí la verdad me decepciona, y quizás eso sea materia de otra investigación de la gestión pública. En Talara yo me he paseado por la ciudad y la verdad que es una cosa para llorar, ¿no? O sea, no se entiende. O sea, queda todavía mucha brecha. No se entiende cómo le he metido 8.500 millones de dólares a una refinería y que produzca 5.000 millones en ventas al año, y Talara siga siendo un pueblo olvidado, ¿no? Eso a mí me indignó, la verdad, pero ya no llegué a meterme, eso ya es un tema más O sea, habiendo político. recursos para hacerlo, o sea, es parte del... Bueno, en una empresa que factura 5.000 millones siempre habrá para ayudar de alguna manera, ¿no? Por lo menos para salir del aeropuerto de Talara en una pista que no tenga los huecos que tiene esta, ¿no? Ni las pickups pasaban por ahí. ¿Y había alguna relación ahí de la empresa con el gobierno regional, con las municipalidades, que pueda, o sea, que, digamos, que ayude a de repente cerrar algunas brechas? ¿O no había un plan tan...? Sí, hay muchas relaciones, y obviamente las autoridades locales, alcaldes, gobiernos regionales, etcétera, buscan el contacto, ¿no? A nivel de específicamente Talara había un acuerdo previo a mi gestión de dotar de agua potable a la ciudad, ¿no? Básico, ¿no? Entonces, Petroperú acababa de invertir en una planta de tratamiento de agua, de reciclar agua salada para convertirla en agua de refrigeración para la refinería, y en relación a eso se conversó sobre un abastecimiento de la planta. Alguien con una intención muy política dijo, sí, yo lo hago, ¿no? Pero resulta que al final no se pudo hacer porque el tema del agua para enfriar una refinería no es agua potable. Entonces había que hacer otra inversión, en fin, ahí se quedó atracado el tema. Pero sí, claro que sí, en el día a día generas relaciones y puedes ayudar al desarrollo regional, por supuesto. Por eso yo quería irme a Talara, además que preciosa la zona. Para ir cerrando, o sea, a ver, la idea de hacer eso era es lo más propositivo posible, ¿no? Entonces, digamos, dadas las limitaciones que tenemos de varios frentes, ya, o sea, tenemos una parte de la presión financiera, tenemos la parte del manejo interno que tú decías, ¿no? Los temblores de adentro, tenemos la parte política también, ¿no? De repente, oye, ¿sabes qué? La cosa es esperar al siguiente gobierno, sería una alternativa. Pero tú, ¿cómo ves ahorita por dónde debería ser? Tú tienes el poder para tener 2 o 3 buenas medidas, ¿no? ¿Por dónde crees que pasa la solución? Porque no es, ya he conversado, no es la parte concursal, no es, pero realistamente, que es lo importante, o sea, con las restricciones que tenemos, ¿qué cosa realmente se puede hacer? Realistamente, voluntad política de no injerencia política. Eso, ley, que me lo firmen y que me den a mí un periodo de emergencia para poder aplicar lo que quise, ese 20% que no está en el DU, aplicarlo. ¿Qué cosa tenía que ser lo más importante de ese 20%? Gestión privada. La gestión de la empresa, yo se la doy a un señor que ya recuperó Ecopetrol, aunque Ecopetrol ahora está con problemas también, ¿eh? Pero hemos hablado con el que recuperó Ecopetrol, un ex ministro de Santos en Colombia. Ya. Entre otros, eran como 8 empresas. Manejo privado, técnico, reducción de costos permanente. Ahí hay no solo personal, venta de activos, hay más de 500 activos, terrenos en el Olivar, clubes con piscina, clubes de playa para pesca de alto... Véndelo, yo sé que no es mucho, pero no es más señal, ¿no? Es una señal.
Es dar la confianza Sí, al bonista. Al bonista, efectivamente. Cuando yo anuncié que íbamos a vender el edificio de Petroperú, casi me invitan a irme a España a celebrar. O sea, estaban felices. Sí, imagen. Es más, porque claro, en la dimensiones de la deuda que hay no te va a mover tanto la aguja, pero es una señal. Tú sabes pues que en finanzas Sí, el tema sí, sí, sí. de lo que pretendes hacer es muy valioso, ¿no? Entonces, nuevamente, ley, independencia, Ley, autonomía, ley, que ya, no ley. haya injerencia Tú crees, política. o sea, si tuvieras que priorizar ley. Sí. Ya. 2, gestión privada de la empresa. Eso ya que mi licitación se Pero eso va ejecute. amarrado con la ley. O Eso sea, después de la ley. Claro, o sea, es la ley y luego de ahí te Sí, metes la claro, gestión privada. porque Pero que ley es el La número clave es uno. Ya. darle una Ya. autonomía, un blindaje tipo BCR nuevamente a la empresa. Por ahí comienza la cosa. La injerencia política es la culpable de todos los males de esto. Ya. Entonces lo pediríamos al siguiente congreso. Sí, de acuerdo. No creo que te lo Sí, acepte. de repente para el siguiente. Sí. Oye, Oliver, te agradezco un montón la conversación, el tiempo y las reflexiones. A ustedes, a ti, Diego, muchas gracias.